Bueno, lectura de la teoría del problema. Dentro de la cámara de un dispositivo pistón-cilindro se quema combustible y aire a volumen constante. Por el hecho de que se nos menciona que el volumen es constante, el proceso es llamado isométrico o isocórico. Se refiere a lo mismo, a que el volumen no cambia. Liberando 3.5 kilojoules de energía. Esto lo podemos tomar como delta U, aumento en la energía, o Q, cantidad de calor. Ajá. Si el volumen es 1000 centímetros cúbicos, la temperatura es de 280 grados centígrados antes de la combustión. Entonces, ya que nos mencione antes de la combustión, involucra que tenemos presión 1, temperatura 1, y podemos identificar también volumen 1. Ajá, y se nos menciona la presión es 600 kilopascales, entonces eso es presión 1. Los 600 kilopascales es la presión 1. 280 grados centígrados es la temperatura 1, pero tenemos que convertirlo a Kelvin. Entonces tenemos presión 1, temperatura 1, tenemos volumen 1, que es esto, temperatura 1, que es los 280, y presión 1. Ahora, ¿qué se nos pide? Calcular la temperatura y la presión de los gases después de quemarlos. Pero el hecho de que dice después de quemarlos, ¿qué involucra? Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Ajá, después, involucra un estado 2, ¿no? Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Si se comportan como aire. Aquí es importante que nos mencionen como aire. ¿Por qué? Porque podemos tomar los datos del aire como gas ideal para resolver los problemas. Por eso es importante, puesto que estamos trabajando con gases ideales, nos están diciendo, esta mezcla de gases se comporta como aire. Esto es importante para que busquemos en la tablita los datos del aire como gas ideal o gas perfecto. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias. Bueno, ahora, datos. Se nos menciona que el volumen es constante. Se nos dice, liberando 3.5 kilojoules de energía. Aquí, esto se representaría con delta U o cambio de energía, pero de una forma, en una sola letra, podemos representarlo como Q, cantidad de calor, 3.5 kilojoules. Volumen 1000 centímetros cúbicos, pero el hecho de que estamos en sistema internacional convertimos a metros cúbicos. Temperatura 1, 280 grados centígrados, sumamos 273, ya convertimos a Kelvin. Solo Kelvin ya no lleva la bolita de grados. Presión 1, 500 pascales, 600 pascales. Entonces, volumen, temperatura 1, volumen, temperatura 1, presión 1, que nos hace falta. Temperatura 2, presión 2. Ya que se nos menciona que el aire se comporta como un gas ideal, tomamos el calor específico a volumen constante. 0.719 kilojoules dividido por, en el denominador tenemos kilogramo por Kelvin. Aquí tenemos la conversión de centímetro cúbico a metro cúbico. Recuerden, esto es importante porque estamos empleando unidades del sistema internacional. Entonces tenemos R, la constante del aire como gas perfecto, 287 joules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, en el calor específico a volumen constante tenemos 0.719 kilojoules. Entonces, nos conviene, si en R tenemos 287 joules, que ese joule lo pasemos a kilojoule. Entonces, 287 dividimos por 1000, que tenemos 0.287. En lugar de joules, en el numerador tenemos kilojoules. Por eso el ajuste de joules a kilojoules. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las fórmulas. Tenemos Q, que es la misma delta U, es masa por CV por diferencia de temperatura.
Esta es la ecuación de los gases ideales. Presión 1 por volumen 1 es igual a M por R por T1. Ahora, en la primera fórmula, que es cantidad de calor, necesitamos masa, pero la masa no la tenemos. Por eso utilizamos la ecuación de los gases ideales. Y nos están pidiendo temperatura 2. Entonces, en la primera fórmula, para encontrar la diferencia de temperaturas, que es delta T, necesitamos M. Ya que tengamos la diferencia de temperatura, podemos despejar T2. Por eso, primero encontramos M. Después de M encontramos la diferencia de temperaturas, y teniendo delta T la diferencia de temperaturas, teniendo temperatura 1, encontramos temperatura 2. Ahora, de esta ecuación de los gases ideales despejamos M, porque tenemos presión 1, volumen 1, temperatura 1 y la R que viene dada por tabla. Entonces despejamos la M, sustituimos, aquí es 600 por el volumen 1 en metros cúbicos, R la constante del gas como gas ideal y la temperatura 1. Obtenemos esta masa después de hacer estas operaciones. Ahora despejamos delta T. Delta T es igual a Q sobre la masa que ya calculamos anteriormente por CV, calor específico o volumen constante. ¿Por qué en estos cálculos utilizamos calor a CV? CV chiquita, calor específico o volumen constante. ¿Por qué? Porque la misma teoría del problema nos está diciendo que el volumen permanece constante. Por eso utilizamos esta CV, calor específico o volumen constante. Entonces, delta T es igual a Q sobre la multiplicación de M por CV. Calculamos delta T y nos da esta temperatura, esta diferencia de temperatura, delta T mayúscula, diferencia de temperatura. Ahora, temperatura 2. Tenemos diferencia de temperatura es temperatura 2 menos temperatura 1. Despejamos temperatura 2 y nos queda cambio de temperatura más T1. Pero ya tenemos T1 y tenemos T2 es igual a cambio de temperatura, que es delta T, que es esto. Esto es delta T y esto es temperatura 1. Ya tenemos T2. Ahora nos hace falta ¿qué? Nos hace falta la presión 2. ¿Dudas hasta acá? No. ¿Dudas hasta acá? Hubo una corrección. La clase pasada yo aquí donde estamos calculando la masa, por error de vista había ingresado 680 kilopascales, pero son 600. Ya aquí cambia la masa, cambia delta T mayúscula. ¿Qué más cambia? Temperatura 2 cambia. Y nos quedamos en el cálculo de presión 2. Entonces vamos a hacer el cálculo de presión 2. Entonces, ya después que terminemos la clase, les voy a pasar actualizado el problema, ¿no? Incluyendo las correcciones. Bueno, nos hace falta la presión 2, ¿eh? Nos hace falta la presión 2. Nos hace falta la presión 2. ¿Puedo seguir? ¿Podemos seguir con la presión 2? ¿Podemos seguir con la presión 2? Sí, sí.
Bueno, nos vamos al formulario. Ahorita les comparto el formulario. Ahorita comparto el formulario. Recuerden que estamos checando qué procesos isométricos. Entonces, ahorita compartimos la pantalla del formulario. Entonces, estamos hablando de qué? De procesos isométricos, ¿no? Entonces, nos hace falta la presión 2. Miren, vamos a tener un acercamiento. Ya tenemos temperatura 1 y temperatura 2. Y tenemos presión 1, repito. Tenemos temperatura 1, temperatura 2, tenemos presión 1, pero ¿qué nos hace falta? La presión 2. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Presión 1 sobre presión 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Porque tenemos este elemento, tenemos las dos temperaturas, solo nos hace falta ¿qué? Nos hace falta la presión 2. Entonces regresamos a la pizarra. Bueno, tenemos la fórmula que es, díganme, bueno, ya se está visualizando. Presión 1 entre presión 2 igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Esa es la fórmula que habíamos visualizado en el formulario. Entonces, podemos invertir las fracciones en ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda presión 2 sobre presión 1 igual a, cambian también de lugar, temperatura 2 entre temperatura 1 y presión 1 va a pasar multiplicando del otro lado y tenemos presión 2 es igual a temperatura 2 entre temperatura 2 entre temperatura 1. Esto está dividiéndose por presión 1. Entonces, vamos a realizar el cálculo. Presión 2 es igual y tenemos la temperatura 1 es, temperatura 2 precisamente la tenemos aquí en la parte superior y tenemos que la temperatura 2 son 39.796 kilojoules sobre la temperatura 1 que es 553 Kelvin. Temperatura 2 entre temperatura 1 multiplicando a la presión ¿qué? A la presión 1. 1 son 600 Kelvin.
600 kilopascales. 600 kilopascales. Entonces tenemos presión 2 igual a, hacemos la división y ya luego la multiplicación por los 600. Ahorita lo voy a hacer en la Casio. Lo voy a hacer rápido y sin compartir la pantalla, pues, porque considero que es una operación pues, que está a mano de todos. 1839 punto 796 entre 553, eso multiplica puntito 600, esto nos da 1996.162. 1996.162 kilopascales. Y ahí está el segundo resultado que nos pedía el problema. Tenemos temperatura 2 y presión 2. Voy a ver si el problema nos pedía otra cosa. ¿Solo qué? Solo presión, temperatura 2 y presión 2. Entonces ya terminamos el problema 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ok, gracias. Bueno, entonces, un ratito para que tomen nota. De todas maneras, estas notas las voy a compartir actualizadas al día de hoy. ¿Podemos seguir con el próximo problema? Sí, profesor.
Ahora vamos a comenzar con otro tipo de problemas. Los problemas politrópicos tienen sus propias fórmulas. Vamos a realizar el problema 6.8 y vamos a detectar que las palabras claves. Bueno, aquí en la pizarra vamos a poner el enunciado del problema que sigue, que es el 6.8. Perdón. Aquí está el problema 6.8. Tomen nota, por favor. Vale, ¿qué pelota quieres? ¿Ya podemos empezar a resolver este problema?
Todavía, profe. Ok. No, profesor. ¿Ya podemos comenzar? Ya, profe. Gracias, bueno, comencemos. Entonces dice, se expande aire politrópicamente. Entonces, al mencionarnos politrópicamente, nos remite al hecho de que el proceso recibe el nombre de politrópico. Al decir politrópico, involucra que hay una relación numérica entre la presión y el volumen, pero aquí se maneja un número importante que se representa con la letra N, que es conocido como exponente politrópico. Entonces, vamos a compartir el formulario y vamos a ver al cuadrito de donde vamos a tomar de donde vamos a tomar las fórmulas. Ahorita nos vamos a la tablita. Bueno, entonces vamos hacia abajo. Procesos politrópicos, ¿eh? Entonces, aquí en la esquinita inferior izquierda tenemos las fórmulas de procesos politrópicos, ¿no? Entonces, los procesos politrópicos, ¿por qué reciben ese nombre? Presión por el volumen elevado a un exponente da un valor constante. Entonces, esta es la propiedad más importante de los procesos politrópicos. La presión por el volumen elevado a una potencia siempre va a ser igual a una constante, a un valor fijo. Entonces, a partir de este principio se deducen las demás fórmulas, a partir de esta fórmula principal. Entonces, para este problema vamos a ir desmenuzando los datos, primero obteniendo el valor de cada dato y después identificando qué es lo que se nos está pidiendo y utilizar las fórmulas. Bueno, entonces regresamos a la pizarra. Primer paso. Detectamos que el proceso es politrópico porque dice, se expande aire politrópicamente al pasar por una turbina reversible desde 1500 kilopascales hasta 100 kilopascales de presión. Aquí está
indicando presión 1 que es 1500 kilopascales y presión 2 que es 100 kilopascales. Dice desde hasta. Lo primero es P1 y lo segundo es P2. P sub 2. Entonces tenemos datos. Presión 1 es 1500 kilopascales. Presión 2, 100 kilopascales. La temperatura del aire a la entrada es 1200 Kelvin. Temperatura 1. La relación de flujo de masa. Ahora, este es un símbolo nuevo. Esto se representa con M puntito. Flujo de masa. Involucra que la unidad es unidad de masa, que es kilogramos, sobre unidad de tiempo, que es segundo, ¿no? Entonces es M puntito, es 1.0 kilogramos sobre segundo. M puntito. Es unidades kilogramos sobre segundo, en unidades del sistema internacional. Y el exponente politrópico es 1.5, un dato muy importante. N, que es el exponente politrópico, es 1.5. Calcular la potencia. Entonces, la potencia, recuerden que es W K puntito. Nos están pidiendo WK puntito, que es la potencia, y la rapidez de transferencia de calor. Entonces, eso se representa con transferencia de calor, es Q, ¿qué? Q puntito. Q puntito. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Tomen nota, por favor, de los datos. ¿Podemos seguir con la resolución del problema?
¿Podemos comenzar? Sí. Sí, profe. Gracias, bueno. Entonces, miren. En la tablita que tenemos del formulario y tenemos la sección de procesos politrópicos. De hecho, tenemos presión 1, presión 2, también nos haría falta la temperatura 2. Entonces, regresamos al formulario. Y tenemos esta fórmula, miren. Presión 1, tenemos la presión 1, presión 2, tenemos temperatura 1 y temperatura 2. Pero aquí tenemos que hacer un despeje de la temperatura 2. Entonces, el despeje ya lo voy a dar por realizado. ¿Por qué? Porque son detallitos de álgebra superior. Entonces, vamos a dar la fórmula despejada para la temperatura 2. Regresamos a la pizarra. Entonces, tenemos fórmulas. Temperatura 2 es igual a temperatura 1 por presión 2 entre presión 1 elevado a la n-1 dividido por n. ¿Qué otra fórmula vamos a usar? Entonces, hay una fórmula para calcular el trabajo en el proceso politrópico. Trabajo en el proceso politrópico. Bueno, miren, en este caso vamos a utilizar esta fórmula. Nos vamos a la tablita. Ojo, pero aquí estamos hablando de un sistema Bueno, miren, aquí el sistema es abierto. Dice, se expande politrópicamente al pasar una turbina reversible. Siempre que hablemos de una turbina reversible, el proceso va a ser abierto, ¿no? Entonces, primero necesitamos que W, K o S, porque estamos hablando de un sistema abierto. Siempre que sea una turbina reversible, el sistema va a ser abierto y la fórmula que vamos a emplear va a ser es N siendo dividido por 1 menos N dividido por presión 2, volumen 2, menos presión 1 por volumen 1. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la potencia? W, K puntito, va a ser igual a ¿qué? En este caso va a ser ¿qué? Va a ser masa
va a ser M puntito M puntito, que es la tasa de transferencia de masa por WKOS. Pero primero necesitamos calcular la temperatura 2. Después de la temperatura 2 vamos a calcular que WKOS, que es el trabajo en un sistema abierto, y con esta formulita vamos a calcular la potencia generada para un sistema abierto. Bueno, primero vamos a calcular la temperatura 2. Tenemos temperatura 2 es igual, ya la temperatura 1 ya está en Kelvin, ¿no? Así que no necesitamos hacer ningún cambio. Temperatura 2 igual a temperatura 1, que es 1200, por la división de la presión 2, que es 100 kilopascales, entre la división de 1500 kilopascales, aquí me faltó la K de Kelvin, elevado a la que tenemos que el exponente es 1.5, el exponente politrópico, 1.5 menos 1 entre 1.5. Entonces tenemos que la temperatura 2. Entonces aquí kilopascal con kilopascal se va, solo nos queda este número, y esto sí vamos a introducirlo en la calculadora, ¿qué? En la calculadora CASI. Ahorita lo compartimos. Entonces tenemos 1200 por, tenemos, vamos a poner paréntesis porque después la división va a llevar una potencia. Bueno, cuadrito de potencia, colocamos paréntesis, paréntesis, y adentro vamos a colocar una división. Tenemos 100 sobre los 1500, y aquí arribita va a ser la resta de quién con quién. 1.5, que es el exponente politrópico, le vamos a poner 1, y todo eso lo vamos a dividir por cuánto, por 1.5. Entonces por favor repliquen esto en su calculadora. Por favor repliquen esto en su calculadora. Lo importante es también que lo escriban correctamente, para evitar que en el examen digamos, no, pues profe, según yo lo escribí bien, pero a la hora de revisar de manera más específica sus procedimientos hay errores de no saber ingresar bien los procedimientos en la calculadora. Entonces por favor hay que revisarlo bien. Entonces damos un ratito para que lo verifiquen en su calculadora y vamos a ver si coincidimos en el resultado. Profe, Sí. por ejemplo, pasa algo si después de ahí del 1200 no le pone el por. O No, no sea, falta, Francisco, no, no afecta. bueno, Ya el paréntesis ya involucra que se está multiplicando con el 1200. bueno. O sea, lo coloco a veces es como por, ya, o sea, es chocante y ya exagerado, pero pues es como diríamos, ya es algo como redundar mucho, pero si se pone o no, no afecta. Si no se pone, no afecta, Francisco. Ah, gracias, profe.
¿Ya podemos seguir? Bueno, vamos a ver qué resultado numérico obtenemos. Obtenemos eso, 486.576. ¿Todos obtuvieron lo mismo? Sí, profe. Ok, si alguien no tiene lo mismo, me dice. Tenemos 486, vamos a manejar 3 decimales. 486.576. Estamos hablando de Kelvin. Ahora vamos a calcular que el trabajo, a partir del trabajo, vamos a calcular la potencia. Entonces tenemos WKUS, OS porque es un sistema abierto, N vale 1.5. Entonces tenemos 1.5 entre 1 menos 1.5. Tenemos presión 2. Presión 2 que es... A ver, de hecho, tenemos presión 1, volumen 2. Voy a ver si hay otra fórmula. De hecho, hay otra fórmula para el... Tenemos temperatura 1 y temperatura 2. Hay otra fórmula para WKOS. Hay otra fórmula para WKOS que involucra las temperaturas porque es lo que tenemos, pero no tenemos los volúmenes. Entonces, de hecho, esa fórmula la voy a agregar al formulario. Aprovechando el hecho que tenemos las temperaturas. Esa fórmula es... Sería... Ahorita coloco la fórmula. Porque no tenemos ni volumen 1 ni volumen 2 ni cómo encontrarlo. De hecho, no nos dan los volúmenes. O sea, el hecho de que tenemos las presiones y las temperaturas. Entonces va a ser R, que es la constante universal de los gases por la diferencia de temperaturas. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Estamos hablando de A. Entonces la constante del aire es punto 287
kilojoules. Profe, se sigue viendo la Casio. Y ahorita regreso. Gracias. Bueno, gracias. Como les había comentado, retomando, ¿no? Vamos a utilizar la fórmula que involucra R y la diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos, no tenemos los volúmenes. Entonces, el trabajo en el sistema abierto se calcula con esta fórmula. Y después que tengamos el trabajo en el sistema abierto, vamos a calcular la potencia. Entonces, empleando esta fórmula, es 1.5 dividido entre la resta de 1 menos 1.5 y tenemos que R es 0.287 kilojoules dividido por kilogramo por Kelvin, porque estamos hablando la R del aire como gas universal, 0.287 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Por la diferencia de las temperaturas tenemos que es la temperatura 2 que fue 486.576 Kelvin menos la temperatura 1 que son 1200 Kelvin. Hacemos la resta y la multiplicación, vamos a la Casio. Perdón. Tenemos 1.5, entre la resta es 1.5, entre la resta de 1 menos 1.5 por 0.287 por la resta de las temperaturas 486.576 menos 1200. Y esa cantidad que obtenemos es el trabajo. Vamos a tomar 3 decimales. Bueno, entonces tenemos, vamos a calcular, y el resultado es trabajo, sistema abierto, es WK chiquito, es igual a 614.258, tomando 3 decimales, 258, y estamos hablando de qué unidades. Como estamos hablando de trabajo, esto da en kilojoules sobre kilogramo. Miren entonces, ¿cómo sabemos qué unidades? Aquí Kelvin está arriba. Se elimina con el Kelvin que está dividiendo. Entonces, ¿qué unidades nos queda? Nos queda kilojoule, porque se fue Kelvin acá con Kelvin de arriba, y nos da kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Entonces, en este caso, por eso el trabajo queda... No tenemos masa, ¿eh? Como no tenemos masa, todo tiene que quedar, ¿qué? Dividido por kilogramo. Entonces, este es un trabajo específico porque es joule sobre kilogramo. Ahora vamos a calcular, ¿qué? Vamos a calcular la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia? Con esta formulita. Tenemos W puntito KOS es igual a 614.258 kilojoules dividido por kilogramo. Va a multiplicar que a M puntito, pero M puntito ¿cuánto vale? Es 1 kilogramo sobre segundo. Entonces al multiplicar se va a ir kilogramo y nos va a dar kilojoules sobre segundo, ¿no? Entonces nos va a dar kilojoules sobre segundo, 614.258. Pero tenemos kilojoules sobre segundo. Ahora, kilojoules sobre segundo, ¿en qué unidades nos va a quedar?
¿En qué se convierte kilojoule sobre segundo? Alguien que me diga, kilojoule sobre segundo, ¿en qué se convierte? Kilojoule sobre segundo, ¿en qué se convierte? Aportaciones. Kilojoule sobre segundo, ¿en qué se convierte? En Newton. Kilojoule sobre En segundo. watts. Dime, Francisco. En watts. Kilowatts, por el kilo es kilowatts. Es kilowatt. Si fuera joule sobre segundo solo es watt, pero es kilojoule sobre segundo, se convierte en la acá se transmite, se hereda. Es que kilowatts. 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 Esa es la potencia. Ahora nos están pidiendo que la rapidez de calor o tasa de transferencia del calor. Ahorita vamos a recuperar esa fórmula. Entonces, la tasa de transferencia de calor es una fórmula un poquito más larga. La vamos a escribir. Q puntito M puntito por delta H por delta H más WK puntito. Pero esto se puede desglosar M por calor específico, volumen constante, por la diferencia de las temperaturas. Esto se desglosa así. Por eso necesitábamos las temperaturas, por eso necesitábamos la temperatura 2. Tomen nota, por favor. Y ya eso de Q puntito, tasa de transferencia de color, es lo último que vamos a calcular de este problema. Profe, se sigue viendo la Casio. Sí. Disculpen.
Sí, miren, entonces agregamos esta fórmula que es M puntito para la tasa de transferencia de color MH más WKOS, que es la potencia, ya lo tenemos. Entonces tenemos delta H es igual a M por CP, que eso igual viene por tabla, y estamos hablando de aire por la diferencia de las temperaturas. Temperatura 2 menos temperatura 1. Por favor, tomen nota. Gracias por la aclaración. Entonces, calcular la potencia es esto. Nos hace falta el último inciso, les voy a pedir por favor me den unos minutitos de más. De unos minutitos más allá de las 12:40 para terminar el problema. Este es un proceso politrópico. Bueno, vamos a terminar con el problema. Vamos con el inciso B, que es Q. La fórmula es Q es igual a M puntito por CP por las diferencias de temperatura más WK puntito OS. Entonces tenemos Q puntito es igual a M puntito, que es 1 kilogramo sobre segundo. CP a volumen específico, eso igual se puede encontrar. CP es calor específico a presión constante. CP tiene este valor para el aire, esto igual se puede detectar en la tablita. 1.007 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Entonces lo agregamos calor específico a P, presión constante, 1.07 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin por la diferencia de temperaturas. Temperatura 2 fue 486.576 Kelvin. 486.576 Kelvin menos, eso fue la temperatura 2, menos la temperatura 1, que era de 1200 Kelvin, más esta potencia que ya la tenemos, ...614... más 614 punto 258 kilowatts. 258 kilowatts. Bueno, vamos a introducir esto en la Casio.
¿Cómo sabemos que las unidades van a dar la correcta? Miren aquí, kilogramo con kilogramo se va. Kelvin se va a ir con estos Kelvin. ¿Qué nos va a dar? Kilojoules sobre segundo. ¿Qué va a ser en qué unidades? Acuérdense que kilojoules da ¿qué? Da ¿qué? Kilowatts, ¿no? Entonces, lo que tengamos acá de este primer miembro en kilowatts se va a poder reducir con los 614.258 kilowatts. Bueno, tomen nota por favor un ratito y ya estamos terminando. Ya casi estamos terminando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces vamos con la Casio para ingresar este procedimiento. Borramos lo que teníamos. Y tenemos 1 por 1.007 por la diferencia de las temperaturas que es 486 menos 1200 más 614.258 nos da esa fracción, pero lo queremos como decimal, da menos 104.74 kilowatts. ¿Preguntitas hasta acá? Preguntitas hasta acá, tomen nota por favor. Eso sería todo de este problema que es un proceso politrópico. Proceso politrópico. ¿Por qué? Porque el proceso politrópico sí cumple esto, ¿no? Presión por volumen elevado a una potencia es igual a un número fijo constante, ¿no? Aquí n recibe el nombre de exponente, ¿qué? Exponente politrópico.
¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe. Gracias. Bueno, miren, entonces, en un momento subo actualizadas estas notas y también voy a subir el archivo, el video, perdón. Entonces, por mi parte sería todo. Nos vemos el lunes.